Dios les bendiga. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, dice: Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor, soberano, hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor. Sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es el culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas serán sepultadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución. Pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Definitivamente el Antiguo Testamento y en los profetas, como en este caso el profeta Miqueas, pues hablan de la idolatría que ha tenido nuestro pueblo durante muchos siglos. De cómo Israel ha sido infiel con el Señor. De cómo Israel se ha olvidado del pacto que hizo con su padre Abraham en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, de las leyes que nos dio en la Torá y de las advertencias que hicieron o que hizo Dios a través de sus profetas, como en este caso de Miqueas. Dios durante muchos siglos advirtió del castigo que iba a sufrir nuestro pueblo, del castigo que iba a sufrir Israel, y que desafortunadamente durante muchos siglos cosechamos la desobediencia que sembramos. Durante muchos siglos fuimos perseguidos por Satanás para tratar de aniquilar a nuestro pueblo, de destruirnos. Y digo aniquilar a nuestro pueblo porque somos millones los israelitas, judíos, que descendemos de la tribu de Judá y de las 10 tribus de Israel, y que nuestros antepasados partieron de Sefarat, de España, perseguidos por la Iglesia Católica Romana, por Satanás, usando a unos hombres para asesinarnos, para matarnos, para destruirnos. Y luego, aquí en América, fuimos perseguidos durante siglos. Somos muchos los que hasta ahora nos estamos reencontrando con nuestras raíces hebreas, con nuestras raíces israelitas, con nuestras raíces judías, con nuestras raíces de Sefarat, que nuestros antepasados vivieron en Sefarad, en España, que llegaron allí durante muchos siglos, y que en 1492 y después durante años posteriores huyeron de España, huyeron de la persecución de la Iglesia Católica Romana. Huyeron no de reinos cristianos, huyeron de reinos católicos. Los reinos cristianos no existen. Había comunidades cristianas, comunidades de judíos cristianos, judíos que seguían la tradición judía, que creían en la Torá, que guardaban el Shabbat, que guardaban las fiestas, que guardaban lo que prohíbe la Torá, sin más enseñanzas que la Torá, sin libros adicionales a la Torá, porque la Torá se explica por sí misma. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la Torá no la explica el Espíritu Santo. Pero qué bueno que en Miqueas 2, el mismo profeta, como en la mayoría de profetas, habla sobre el futuro. Y en Miqueas 2 dice: algún día, oh Israel, yo te reuniré. ¿Cuándo? Después del castigo, después de la dispersión, después de que
el Señor nos castigó como lo había anunciado, llevándonos hasta los confines de la tierra. A nosotros, a nuestros antepasados, nos dispersó por toda la tierra. Nos sacó de nuestra tierra por ser infieles, por no seguir al Señor Dios, el creador de todo el universo, por no seguir su palabra, el verbo que es nuestro Señor Jesucristo, por no seguir las enseñanzas, por no seguir los mandamientos, los mandatos, los estatutos, los decretos que Dios nos dejó en la Torá, y que nos lo recordaron mucho los profetas del pueblo de Israel, profetas ungidos por el Espíritu de Dios, no eran locos. Esos profetas nos advirtieron de lo que iba a pasar. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré el remanente que quedó. Volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá. Aquí estaba anunciando que Israel iba a tener un líder, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años a Israel, a Jerusalén, y se manifestó a los suyos. Pero desafortunadamente hubo un grupo que no reconoció y no creyó en el Mesías. Pero otro grupo que sí creyó, que sí conoció, que sí reconoció el poder del Altísimo. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del desierto, a través de las puertas de las ciudades enemigas, y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey, tal como estaba en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret es el Rey de Israel. El Señor mismo los guiará. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. Es el que nos lleva a la presencia del Padre. Es el que nos hace entrar a ese nuevo templo que somos nosotros, los que recibimos al Señor Jesucristo como Rey, como Señor y como Salvador del pueblo de Israel. Porque Él hizo un nuevo pacto. Papito Dios hizo un nuevo pacto. El Eterno, el Dios de Israel, el Dios del universo, hizo un nuevo pacto, como lo prometió, con Israel, otra vez con Israel, como el primero. Pero ya no por Abraham, ya no por un ser humano, ya no por una marca en la carne, sino con el Dios mismo, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo y el Padre, uno somos. Si usted nunca ha escuchado la voz de Dios como judío, como soy yo, judío con ascendencia judía, con sangre judía en mis venas, pero dentro de un nuevo pacto, ese pacto firmado por nuestro Señor Jesucristo. En el pacto de Abraham hubo un sacrificio, murió un cordero, se derramó la sangre, pero el nuevo pacto es un cordero que es una sola vez, una sola muerte y para siempre, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que literalmente quita el pecado del mundo, de quien lo confiese como Rey, Señor y Salvador. Este pacto fue hecho primeramente con Israel, era para Israel, estaba destinado, estaba dicho, estaba profetizado que iba a ser nuevamente con Israel, no con el mundo entero, con Israel. Y el Señor Jesucristo vino, como Él mismo lo dijo, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a salvar a Israel. Si usted es judío y nunca ha escuchado la voz de Dios, es porque el pueblo de Israel se separó de Dios siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y Él vino a eso, a reconectarnos, a unirnos, a revivir ese primer pacto, a confirmarlo, a renovarlo y confirmarlo con su preciosa sangre, y a sellarnos, ya no con una marca de carne en los hombres, en nuestro prepucio, sino de hombre y mujer en el corazón. Una marca que nos permitirá y nos permite y nos permitiría, decía la palabra de Dios, los profetas, conocer y entender sus leyes a través del Espíritu Santo de Dios. Ya no estará en el frente de nuestras cabezas la palabra, sino que la tendremos en nuestra mente y en nuestro corazón.
por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y porque el Espíritu Santo, como decían las profecías de los profetas, nos recordará y nos llevará y nos guiará a toda verdad, a su palabra. El pueblo judío ya tiene un Mesías. No se trata de religión, se trata de hechos históricos y se trata de hechos jurídicos. El pueblo de Israel está, para quien lo quiera, dentro de un nuevo pacto. Siguen siendo judíos, porque el Señor Jesucristo era judío, fue judío, y vino el pueblo judío. Era el rey de Israel, y es el rey de Israel, porque no está muerto, está vivo, porque ascendió a los cielos, porque vendrá por segunda vez, por su iglesia, por su pueblo, marcado con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Yo no le pido que usted cambie de religión, usted seguirá siendo judío. Solamente le quiero informar que el Mesías ya llegó hace 2000 años, y hoy vive en nosotros, vive en nuestros corazones, y nos habla. Haga la prueba. No pierde absolutamente nada, no va a cambiar de religión. Si usted le pide al Señor Jesucristo, entre usted y Él, no se tiene que meter nadie más. Si usted le dice, Señor, como le dijo Pablo, ¿quién eres? Pablo dijo, para los que no sepan, para los que no saben, para los que no dejan leer el Nuevo Testamento, era un judío ortodoxo, un judío fiel al judaísmo, pero que amaba profundamente a Dios y quería servirle. Y Dios lo escogió. Cuando él perseguía a los judíos creyentes, había judíos creyentes en la época en que el Señor Jesucristo vino por su pueblo. Y Pablo le preguntó al Señor, ¿quién eres? Y le dijo el Señor, Jesús, cuando ya estaba ascendido, cuando ya había ascendido al Padre, cuando ya lo habían matado, pero había resucitado. ¿Quiénes lo mataron? Judíos, pero no el pueblo judío. Unos hombres llenos de ego, llenos de altivez, llenos de ambición por poder y por dinero. No el pueblo judío. El pueblo judío lo recibió. Ese pueblo judío que lo recibió, ese que lo proclamó en esa época. Y por generaciones lo ha proclamado como el rey de Israel. No como religión, como una experiencia personal y real, como un hecho jurídico en la parte espiritual, real, que es el Salvador, que es el rey de Israel, que los marcó en su espíritu y les dio vida nueva, vida eterna, que les permite sentir, conocer, entender, escuchar, intimar como en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba la misma presencia del Altísimo. El Señor Jesucristo, con su sacrificio, nos permitió, por eso no hay templo hoy en día, porque cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos convertimos en ese lugar santísimo. Por eso debemos actuar en santidad. Y podemos entrar al lugar santísimo. Podemos acercarnos al Padre a través de nosotros como templo. Ya no hay velo. Tenemos entrada al lugar santísimo a través del nuevo pacto con Israel. El templo sigue, pero está confirmado, somos nosotros. No nos quedemos en el atrio. No nos quedemos en el lugar santo. Tenemos acceso a través de nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo. Hoy te digo a ti, como judío, que abras tu corazón y le digas al Señor Jesucristo si eres verdad, si eres real, si tú ya viniste, si eres el Mesías, mi Mesías, el pueblo, del pueblo judío, que mis antepasados han esperado por más de 2000 años. Te recibo como Rey, como Señor, como Salvador, como el Mesías. Te entrego mi vida. Entra
en mí. Márcame con tu Espíritu Santo. Dame vida nueva en el nuevo pacto, pero también es una vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe, pero por fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te reto, te exhorto, te aconsejo, medítalo, piénsalo, sin contarle a nadie. No te estoy invitando a ninguna secta, no te estoy invitando a ningún grupo raro. Tú como judío, con lo que sabes de la Torá, de la palabra de Dios, de todo lo que han dicho los profetas durante muchos siglos, lo que está en el libro de los Salmos, en Proverbios, lo que está en toda el Tanakh. Léelo, o lo que ya sabes, solo tienes que invitar a Jesús a que entre a tu vida, que tú le entregues tu vida, y vas a conocer que el Mesías, que siempre hemos esperado en Israel, ya vino. Que murió por ti, por amor a ti, y te da la posibilidad de tener una vida nueva en un pacto nuevo, y de tener vida eterna, de entrar a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.